Muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo, resumen informativo de la tarde, día martes, tarde nublada en la ciudad de San Francisco. Se puso fresco afuera, mucha humedad. Siguen las complicaciones por la lluvia en distintos puntos de la región. Y aquí estamos nosotros tratando de llevarle un poquito lo que es el resumen de la jornada. Ya saludo a mi compañero y amigo Julián Medina. ¿cómo te va, Julio? Sí, está bastante fresquito. O sea, para los que querían frío, ahí está. O Le va a sea, venir bien a los negocios que van a poder vender algo en la ropa de invierno, que siempre se le complica tanto para esta época que no llega nunca el invierno. Este mm, fresco va a hacer que algunos salgan a comprar campera, buzo. no, te viene bien para las personas que puedan llegar a comprar eso. Si no tenés por el uso y la camperita el año pasado. Bueno, siempre a alguno le faltará y Sí. siempre alguno tendrá una moneda en el Y bolsillo para comprar. si no otra cosa es, porque viste que después te das cuenta que lo dejaste, lo guardaste, y está roto en algún lado, está sucio, y bueno. Hay que renovar el ropero. Hay muchas promociones de camperas. Sí, están baratas. Sí, ahora como Está bien, están baratas, pero no te alcanza la plata. Pero eh, están baratas, están baratas. sí, sí, están a precio. Bueno, comenzamos con la info del día. Primero, tenemos que decir que apareció la mujer de frontera que era buscada, cuyo pedido de paradero se había realizado en la policía de frontera. Hace un rato nomás se comunicaron familiares de esta joven que nos dice que apareció. Es solamente por ahora el dato que tenemos es que apareció, no sabemos el estado de salud, creemos que bien. Se trata de Daniela Ruth Palacio, cuyo paradero había sido solicitado por la policía de frontera y que había sido a través de los familiares de esta mujer de 35 años. Por suerte apareció, con lo cual ya queda desestimado el pedido de paradero que circula en redes sociales. Es muy difícil una vez que sale y se viraliza frenarlo porque sigue girando en las redes. Mm. Igualmente desde acá el aporte es que por suerte esta mujer ya apareció. Sí, y es la función que como medio de comunicación tenemos. Después si aparece y sigue, avisás que aparecen, bueno, la policía tendría que también sacar el pedido de paradero y los que comentan saber que eso fue publicado hace Unas varias cuantas horas horas. antes, entonces sí, porque si no se genera una confusión que si ya apareció, no apareció, que pareció, que no apareció, que sí. Sí, sí, lo que pasa es que, a ver, no es tan fácil de explicar. Sucede que al viralizarse el tema de la búsqueda, el algoritmo pone en primer lugar la búsqueda de la persona y no la noticia que pusimos que ya apareció. Mm. Con lo cual viaja más rápido en redes sociales el pedido de paradero que la noticia que apareció. Así funciona hoy en día en las redes sociales cuando algo logra imponerse, eso va generando mayor movimiento y luego la noticia que apareció genera menor movimiento y queda por debajo, por más que sea más importante, al menos de los periodistas. Sí, y también otro dato es si cualquier cosa que publican enseguida, o sea, te la manda la policía a pedido de la familia que desapareció. No es que a nosotros se nos ocurre escribir que desapareció una chica porque un familiar nos dijo, che, hace 2 horas que no viene a casa. Sí, O inclusive sea, hay toda una metodología. muchas veces surgen redes sociales que piden por una persona, pero si no está oficializado, normalmente optamos por no ponerlo porque no sabemos la situación Mm. legal de cómo está, quién busca o si es cierto o no, porque circula mucha noticia falsa en redes. Pero bueno, en este caso, por suerte, apareció la mujer que era buscada en la ciudad de Frontera. Tengo una información que puede traer cola. Tengo que confirmar si hay una denuncia presentada en los tribunales, pero voy a tirar el primer dato. No sé si está bien hacerlo de esta forma, pero a mí me sorprendió cómo se dio la noticia. Hay una persona que tiene varias propiedades en la ciudad de San Francisco, unas 6 o 7 más o menos, por ahí. Bien. Vive de alquileres, reconocido, perteneció a una de las grandes industrias de la ciudad. Tenía un departamento, se lo alquila a una persona mayor. Esa persona mayor que vivía en el departamento que te decía termina falleciendo. Van los familiares, quieren retirar las cosas que tenía en la vivienda, algún vehículo, alguna otra cuestión. Vos imaginate que no tenía muchos bienes, se estaba Mm. alquilando, pero ¿qué sucedió? Apareció el dueño del departamento, polipropietario él,
con un documento en la cual decía que este hombre fallecido le dejaba los bienes a él o que se lo había transferido, y se generó un conflicto grande entre la familia del hombre fallecido y este polipropietario que aparentemente tiene intenciones de quedarse con los bienes de quien era su inquilino. No sé bien si se trataba de una deuda, qué es lo que está firmado. Sí sé que hay una disputa, un enojo, y estoy averiguando si esto ya llegó a los tribunales de San Francisco y se convirtió en una denuncia. Y, a ver, la fuente que me lo dicen es muy segura, y aquí está el punto. Dice, no es la primera vez que hace cuestiones de este tipo, que se aprovecha de personas que están pasando un momento difícil y termina apoderándose de bienes mediante distintas metodologías que rozan lo delictivo, más allá de que los papeles puedan estar en orden. Sí, sí, o sea, ha pasado muchísimo, en muchísimos casos, yo no sé, no sé de quién está hablando realmente, Por ahora lo tengo pero, en reserva. pero familias muy poderosas han hecho eso en San Francisco en varias ocasiones. Ahora se estaría repitiendo con esta persona que aparte, como decís vos, o sea, tampoco no debe ser en cantidad de dinero pues, mucho, porque son todas cosas de la persona que falleció y no tienen un valor más bien sentimental que lo que realmente valen. Pero bueno, sin embargo, esta persona, Se los choreó. En las primeras informaciones que tenemos, y como dice Julia, no es el primer caso. Hace un par de años atrás publicamos en nuestros medios nota que vamos a darle el crédito a Teresita Capdeviel, que supo escribir en nuestro medio, quien publicó una nota con muchísimos detalles como una de las familias más poderosas de la ciudad de San Francisco trajo a esta ciudad a alguien de Buenos Aires, que era escritora, que había tenido altos cargos a nivel político en el pasado y que tenía una herencia bastante jugosa. Y al no tener hijos ni descendientes, esta familia muy tradicional de la ciudad la trajo a vivir acá, le pagó un alquiler, y cuando falleció esta mujer, que era muy grande, se terminó apoderando de departamentos, dinero en efectivo y demás bienes que tenía la mujer. Ya la vamos a buscar la nota y la vamos sí, a volver a publicar, yo porque este creo que caso quedó en la nada, se apropiaron de y todo. hacerla de estilo un poco más accesible para leer, porque era escrita en el diario y muchas veces se pierde en las redes, pero era una nota muy interesante que había hecho Tere, como todas sus investigaciones que hace, va a fondo y da todos los detalles de lo ocurrido. Sí, esta sí era una de las familias no multipropietarias, yo diría de las millonarias, Sí, una de las más millonarias. la que más dinero tiene en la ciudad. Y se apropiaron de los bienes que tenía esta mujer, que incluía departamentos en las mejores zonas de Buenos Aires, por ejemplo, Capital Federal, y dinero en efectivo que eran ahorros de esta mujer. Una partecita fue la iglesia, no para la obra. Sí. Hay muchas personas que al no tener heredero también, a veces por relación o porque o están alerta en ese sentido, cuando ven que no hay nadie que vaya a heredar lo que tienen, van enseguida y se apropian como si fuese el dueño de ese lugar, porque con un papelito, con algo, pero así fueron agarrando cosas, cosas importantes, ¿me entendés? No como con el caso anterior, pero sí hay otros casos que agarraron propiedades importantes, dinero, Sí, campo, también habíamos publicado un caso de 600 campo, hectáreas de campo aquí en la región que estaban en disputa, de una mujer que no tenía herederos directos, casos en geriátricos donde hasta los mismos médicos participaron de y maniobras para quedarse con normalmente bienes son todos de profesionales. abuelo. Sí, Normalmente son todos profesionales, no es la señora que la cuidaba, sino que eran todas personas profesionales que se valieron de ser confianza. profesional, sí, y de ser profesionales para poder mover todo ese papelerío que requiere una situación de esto. Ninguno de todos estos que nombramos, a pesar de que son casos que tuvieron repercusión mediática, están presos o tuvieron causas judiciales tan importantes como, por ejemplo, aquel que molesta tanto y nos joda todo que roba una moto. Pero toda esta gente, la mayoría siguen siendo señalados como grandes señores en la ciudad de San Francisco.
Y ahí sorprende, por eso en el caso de Orni, el otro día te contaba la postura de la escribana, que hay muchos también escribanías donde se realizan esa fe de esa situación, y me hizo acordar a varias posturas de escribanos aquí en San Francisco, donde se hace toda esa maniobras espurias, como dicen los tribunales, donde se apropian de cosas que no son de ellos. Sí, hay en Y la particular, escribana de Adorni era, vos lo mirás y es muy hábil, la, sí, sí. la imagen viva de ese tipo de escribanía. Y aparte terminó siendo atractiva para la prensa, por la forma de Sí. hablar y demás. Pero bueno, acá hay que tener en cuenta algo muy particular. Cuando hay herederos forzosos que son hijos, es muy difícil que aparezca alguien porque lo que se puede testamentar, se puede dejar aparte de los hijos, muy poco. El problema surge normalmente cuando no hay hijos y no hay un testamento declarado de la persona que muere. Con lo cual ahí se abren un montón de ventanas y todas estas personas que vamos nombrando, que es muy difícil dar los nombres porque no están normalmente en causas judiciales o muchas veces se ocultan y es muy difícil acceder a la información, aprovechan esa situación y se van metiendo, como dice Julián, previamente en la vida de estas personas para finalmente quedarse con los bienes. Sí. Pasa y muy seguido, lamentablemente. Bueno, Nos- disculpas por y, la tos, pero y- estamos complicados. y pasa con personas enfermas que después con cuidar los últimos años de vida ya se adueñan de todo. Hay una tipología bastante variada para esos casos. Bueno, ya en un ratito vamos a estar hablando de un accidente gravísimo en San Francisco que llega a juicio. Mientras tanto, problemas con la exportación de alfalfa. Cualquiera que pase por Barrio La Milka, al lado del ferrocarril, creo que es Belgrano, el ferrocarril Belgrano, va a ver que hay grandes galpones. Esos galpones corresponden a una empresa que se llama CADAF, que exporta alfalfa a distintos puntos del mundo, especialmente a toda la región Aparte de... de Asia. Exactamente, hacia allí va la alfalfa. ¿Qué pasó? Todos conocen que hay guerra, Irán, Israel, Estados Unidos, y está cerrado el estrecho de Hormuz, que es por donde pasaban los barcos que llevaban esta alfalfa a los países árabes. Situación por la cual estuvieron un mes paralizados, ahora dicen que la situación se normalizó, el barco va por otro lado y se termina de hacer la logística en camiones debido al cierre de este estrecho de Hormuz tan nombrado que anteriormente poco conocíamos. Pero imagínate la situación que de lo que ocurre allá impacta en una empresa que tiene sede en la ciudad de San Francisco. Cómo uno a veces no se da cuenta de lo que va sucediendo en el mundo, en este mundo tan globalizado, que esa guerra afecta a esta empresa que viene creciendo muchísimo en los últimos años y tiene una gran cantidad de galpones ahí a la vera del ferrocarril y que exporta, como te decía, alfalfa a todo el mundo. La guerra también afecta a una, por lo menos que sabemos, empresa de la ciudad. Sí, esa alfalfa van para caballos. Caballos Caballos árabes, árabes son que muy son buenos. de muy buena calidad, y de hecho la alfalfa que se cultiva aquí en esta tierra también es de buena calidad, por eso optan de llevarla desde aquí Yo hasta... creo que allá todo desierto no deben tener para sembrar alfalfa. Creo que Sí, viene por ahí la pero mano, bueno, ¿no? pero podrían hacerlo un poquito por ahí cerca, pero bueno. La mayoría es desierto. Pero como no tienen problema de plata estos muchachos, dicen, bueno, la alfalfa en Sudamérica, Argentina es buena, la traemos de allá. Armaron toda esta logística y bueno, ahora lamentablemente se vio frustrada por esta guerra sin sentido que tiene Estados Unidos contra Irán. Sí, y la empresa da trabajo a unas 24 personas de la ciudad, con lo cual es importante que siga en marcha y genera ingresos de dólares que tanto necesita el país desde aquí, desde San Francisco y la región. Se rompió. Mientras el presidente sigue bailando, ¿viste? Cantando, bailando. Sí, si no, no quise decir nada porque ya demasiado, por lo menos para mi gusto ya demasiado. No hace falta que opines. Pero me causa, ¿viste? No sé, ¿Qué te sé yo? provoque. Estaba bailando mientras los quilombos que tenemos acá que no sabemos para salir. Pero bueno, Y la canción para como libre. Libre de Nino Bravo. Aparte, ya digo A mí que- lo que sí me gustaría tener la posibilidad de decir a Nino Bravo, decir, que si lo ve, qué reacción tuviera. y lo Se debe mismo, estar revolcando. lo mismo que la renga, que No, la Renga ya declararon que Declararon, y aparte- hicieron una. ideológicamente están en la otra vereda.
No, y aparte le hicieron no me sé la palabra ahora, pero le pidieron que no use mal el tema. Lo sigue usando. Sí. Hola a todos. Bueno, volvamos a la ciudad. Se rompió un caño de agua en Salta y Estados Unidos. Salía agua por donde vos te imagines. Es un Fuerte. caño maestro de agua. No tenés idea cómo brotaba y salía el Y ahí agua está por cerca todo el tanque. Sí, está muy cerca, viene con mucha presión. Había 3 camiones de estos atmosféricos que chupaban agua y no daban abasto para Pero, llevarse lo que salía. Tuvieron que abrir una boca de cloaca, que ahí al costadito de la foto se ve, para que se comience a escurrir. Y bueno, finalmente había municipales, empresas privadas. Había 20 personas al menos tratando de solucionarlo. ¿no se podía tapar el Finalmente agujero? Un lograron. corcho grande. No, tuvieron que cortar el agua, no sé por qué no la cortaron antes. ¿No? Eh, A lo mejor hablo del pedo, no soy especialista. Pero bueno, después cortaron el agua y pudieron solucionar, reparar un caño maestro que estaba, no sé, por lo menos 1,50 m bajo tierra. sí. Pudieron repararlo y solucionar el problema, pero mientras tanto salió agua y rebalsó por todos lados. Increíble. Sí, Eh, y al producirse el corte también hubo una baja de presión en casi toda la ciudad. sí, cuestión que informó la municipalidad y pidió precaución. Al tiempito nomás lograron solucionarlo, pero me decían que hacía no sé, de las 8 de la mañana que estaban trabajando en ese lugar hasta entrada en la tarde. Llevó varias horas solucionar el problema de un caño de agua roto que ya es recurrente, se vino rompiendo bastante. ¿Será que en algunos sectores el acueducto es medio viejo? ¿Qué sé yo? En eso también habíamos hecho, no, siempre hacer de todo. Habíamos hecho un informe sobre el acueducto o la red de agua que da en San Francisco y que también eso, no porque estaba viejo y tenía pérdida, eso provocaba también rotura en el pavimento, por eso en distintas zonas donde el pavimento está roto también hay agua. Eso quiere decir que la red de agua pierde, por eso la tierra se humedece y el cemento cede. O sea, era tan simple porque nosotros habíamos hecho el mapa en la ciudad donde siempre se hace el plan de bacheo, pero se hacía el plan de bacheo y no se arreglaba Si, la red de si agua, mal no que recuerdo, imagino debe ser año. si mal no recuerdo, el agua potable al centro de San Francisco, no quiero hablar el pedo, Sí, ¿no? debe ser. Pero es de la época de Perón, Sí, 1945, debe ser 1946. muchísimo años. Fue Perón quien inauguró la red de agua potable en el centro de la ciudad de San Francisco. Así que estamos hablando ya de muchísimos años. Dentro de poco va a tener 100 años. Sí, sí, hace Vamos, muchísimo. 80 años. Obviamente que después cuando se empezó a agrandar y los barrios fueron creciendo, en distintos barrios es más nueva, pero bueno, la primera que se instaló sigue estando ahí. Se va a enojar alguno que Perón inauguró la red de agua, ¿viste? Porque parece que acá Perón no es muy querido, pero bueno, que trajo el agua potable. No te creas por qué decir que no es querido. No, acá en San Francisco no tenemos mucho adepto al peronismo. No, el kirchnerismo, no confundamos kirchnerismo. No sé, un poco y un poco. Hay mucho peronismo. ¿Vos decís? Sí, hay Me mucho. parece que cada vez queda menos. No, hay mucho peronismo. Además, hay muchos. Voy a seguir después del cortecito. Te corté. Hay muchos que quieren adueñarse del peronismo. Me hiciste acordar unos datos que me pasaron, porque fue hace poco, también algo del partido, una cosa así, que se juntan peronismo, la juventud peronista, el peronismo, mejor San Francisco también está dentro del peronismo ahora. Ahora sí. Y bueno, con toda esta movida que hay en las próximas elecciones, hay muchos que quieren estar al frente de la presidencia del Partido Peronista, no solo en San Francisco, sino que en la parte departamental. Y hay un par de guerritas y hay gente que está fuera del peronismo, que es el peronismo tradicional, que decís vos que está desapareciendo, que no está desapareciendo, que lo quieren hacer desaparecer. Bueno, vamos a seguir hablando también de política. Mientras tanto, ayer hablábamos de que había varios campos repletos de agua en la zona de Josefina y ahora durante el fin de semana se desató un aguacero increíble en el norte de Santa Fe, donde directamente las vacas quedaron bajo agua. Mirá el video. Esto está publicado en nuestras redes sociales y se puede ver cómo las vacas van a ¿En qué zona es? zona de Vera, Reconquista, Casi. y hay unos 200 kilómetros, Villa Minetti, todo el norte santafesino terriblemente afectado por la lluvia. Mirá cómo van, seguramente la gente está escuchando el audio también, cómo le van silbando
para que tratar de llevar las vacas a un lugar más alto, porque es imposible que puedan vivir en esas Claro, condiciones. aparte, Se habla de 700.000 cabezas de ganado que se encuentran bajo el agua. sí, es una zona productora importante y que hace esa cantidad de agua. Yo te pone a ver si la vaquita, ¿a dónde duerme? Después de la noche, ¿cómo hace? No, no, las tienen que sacar de ahí, si Claro, no es imposible, si no van se sacando, enferman. pero van, y aparte van despacito, la vaca es tan fiel, tan buen animal que si no le dicen que salga, no sale. Por eso la van arreando. La van arreando buscando el alto, como se Claro. dice, y después la trasladarán a algún lugar donde tenga pasto, porque necesita comer también, y mucho, y todos los días, aunque no parezca, pero es un problema grande para los ¿La productores vaca de se esa zona. cuesta dormir? Duerme poco porque necesita comer mucho. No sé, no, alguno me va a criticar, tiene varios estómagos, 4 creo, Cuatro. entonces necesita comer casi todo el día para nutrirse. Y duerme poco, ¿no? Duerme poco, si no es como nosotros, que dormimos mucho. Animal noble como la vaca creo que no hay. ¿Y el caballo duerme acostado? ¿Duerme? No, no, se cuesta, sí, sí. Está echado, sí, sí. Claro, sí. Sí, sí, cuando trabaja y está cansado, duerme. Yo no, como vos sos hombre de campo, No, no, para nada, no soy hombre de campo. bueno, andás por ahí, por esos lados mucho más que yo, por eso. Normalmente en los campos donde hay caballos, porque quedan pocos también, sobre todo en el monte donde labura el caballo, que usan para laburar, tienen varias cuadrillas y normalmente descansan trabajan una semana, descansan una semana. Así lo tienen. Aparte, es algo necesario, pero Sí. también descansan. Trabajan una semana, descansan una semana los caballitos en el campo. Cuestión que no conocemos y no vemos de acá, pero que sucede así. No, aparte está en esta zona. Sí, acá quedan poco, acá se hace todo en moto. Va un tambo de acá y lo van a buscar en un cuatro y en una moto. Sí, bueno, pero la vaca sigue siendo vaca. Sí, sí, pero van en moto. Y los tambos nuevos están bajo techo casi todo el día. Así que los modelos prácticamente no salen afuera. Va cambiando bastante la cuestión que tiene que ver con el campo. Mientras tanto, el asado sigue subiendo. Sí, sí, sí. Vamos a hablar ahora de un hecho lamentable y triste que ocurrió en la ciudad de San Francisco el 26 de enero de 2024, viernes a la madrugada. Dos jovencitas, Oriana Torres y Priscila Navarro, iban en una motocicleta por Avenida Cervantes, frente a la rural prácticamente. Allí había un camión estacionado con la baliza puesta. Estas dos jovencitas lo chocaron de atrás al camión. Una, Torres, falleció en el acto, mientras que Navarro fue trasladada en primera instancia al hospital Iturraspe, de ahí al hospital Pasteur de Villa María, donde terminó falleciendo ese mismo viernes a la noche. Esta noticia había causado gran repercusión en San Francisco porque eran dos adolescentes de 16 años que perdían la vida en un accidente. La cuestión, la novedad ahora es que esta causa, que estaba siendo investigada en los tribunales de San Francisco, fue elevada a juicio, donde quien estaba a cargo del camión, que estaba en marcha, parado en una zona que no se puede estacionar con la baliza puesta, está imputado o va a llegar a juicio acusado de homicidio culposo calificado por el número de víctimas. Hablamos de una persona de 44 años de apellido Osorio, oriunda de Morteros. Según la información de la causa, este camión estaba en el lugar esperando para descargar en la mañana en un negocio de distribución que distribuye comestibles, mercadería de almacén y demás, que estaba ahí al frente. La cuestión va a llegar a juicio acusado de este delito, que si es encontrado culpable, habrá que ver cuál es la variación que le dan de pena, porque al ser agravado puede terminar cumpliendo la condena tras la reja, porque creo que el máximo es de 4 años para este tipo de delito, en este grave accidente ocurrido el 26 de enero de 2024. La segunda persona terminó muerta también. Murió ese mismo viernes por la noche en el Hospital Pasteur de Villa María. Dos Sí, nenas, lo recuerdo porque después había mucha hipótesis de lo que había pasado, parecía que también a veces podía estar en movimiento, después se determinó con toda la investigación, fue un trabajo también que se hizo en la Fiscalía de Brasil, que tuvo que determinar bien cómo fueron las circunstancias del accidente, si se quiere, entre comillas, y también por la edad de estas chicas, que eran muy jovencitas, el horario y después el desenlace trágico que fue lamentable. Dos jovencitas que terminan perdiendo la vida
una maniobra, porque después se hablaba que no alcanzaron a doblar, como agarraron como la curva, no alcanzaron, se le abrió mucho la moto y no alcanzaron a hacer la maniobra y impactaron contra el camión. Sí, ahí están en imágenes las dos jovencitas que perdieron la vida en este accidente. Publicación de aquel momento en redes sociales de familiares y amigos. Vamos a intentar, no sé si será puertas abiertas el juicio, Sí, si es que antes no se llega a un acuerdo, porque también pueden pedir un tipo de juicio abreviado, como ocurre en muchos casos. Esto está en la Cámara, ahora la Cámara va a definir si acepta la elevación a juicio y va a disponer, si es así, una fecha, con lo cual todavía resta un pequeño camino en lo que tiene que ver con lo judicial. Y si hay un juicio, vamos a estar ahí porque es muy interesante lo que pueda determinar la justicia en un caso como este y que depende de la pena, si se mantiene esta calificación legal, si va a ir a la cárcel o no este hombre de 44 años, oriundo de Mortero, que estaba a cargo del camión, que el principal problema era que estaba mal estacionado en ese lugar. sí, por la imputación ya lo responsabiliza de cierto modo. Después en la audiencia o se podrá ver cuál es la responsabilidad y también varía en los años, si en el caso de ser culpable, varía en los años porque va debe ir de 2 años hasta 4, 5, según. Sí, creo que hasta cuatro, si es calificado, hasta tres, y si es Sí, homicidio culposo solo, calificado, que hay varios motivos que lo califican, como haber consumido alcohol y demás. sí, En este caso, por el número de víctimas, porque murieron dos personas. Por eso es calificado. Culposo significa que fue sin culpa, sí, con lo cual la pena ya ahí baja un montón, pero al ser calificado, cuando es calificado, si se le da el máximo de la pena, puede, que hay varios casos testigos ya. mm, Recuerdo uno que es el hombre que venía de Plaza San Francisco y sí, arrolló a un hombre y una mujer que eran pareja que venían pedaleando por el camino en Plaza San Francisco antes de que esté pavimentado. Y en ese caso también llegó imputado de homicidio culposo grabado por el número de víctimas. Llegó en libertad de juicio y fue condenado a la pena máxima de homicidio culposo grabado, por lo cual terminó cumpliendo la pena de 2 años y pico, casi para cumplir las tres cuartas partes en la cárcel de San Francisco. sí. Y bueno, ahora solo resta saber qué es la fecha, porque está en la Cámara debe determinar la fecha y comunicarle al doctor, y después sí se puede producir una situación como la que decía, que puede haber un arreglo entre partes para no ir a audiencia, pero bueno, eh, la investigación ya está terminada y está esperando la fecha de juicio. Una de las jovencitas era oriunda de San Francisco, la otra de Frontera, creo que no cambia mucho, pero una de cada lado del camino interprovincial. Una perdió la vida en el acto, la otra sobrevivió, fue trasladada del hospital Iturraspe hacia el hospital Pasteur de Villa María, donde también terminó falleciendo esa misma noche en uno de los graves accidentes que tuvo la ciudad de San Francisco en este último tiempo. Situación compleja que por ahora no encuentra solución. El tema se va a dirimir, si no pasa nada raro, en un juicio. Sí. Bueno, nosotros llegamos al final de la jornada de hoy. Me quedó pendiente nada más. Se está realizando un jury de enjuiciamiento a los tres fiscales que actuaron en la causa de Almazo, una mujer asesinada en Río Cuarto, en la cual en un momento un fiscal acusó al marido, otro en un momento llegó a acusar al propio hijo de la víctima. La cuestión es que nada de esto era cierto, fue todo un invento, no sabemos por qué. Hay muchas cosas oscuras en este caso. La cuestión es que están en la legislatura de Córdoba llevándole adelante un jury de enjuiciamiento, un juicio político a los tres fiscales que intervinieron en la causa. Para determinar ahora y recordar, se descubrió, de acuerdo a rastro genético que había Sí. en el expediente, que quien la mató es un hombre que había ido a arreglar el jardín de esta casa. La cuestión es que el caso está prescripto por el tiempo, con lo cual no lo pueden imputar. Sí, yo creo, se está analizando esa parte. Sí, sí, está en discusión, pero Eh, por ahora no está eh, imputado. en cuanto a esta situación, después que se habló de miles de hipótesis y millones de cosas que se había politizado de una manera tremenda, el caso de Almazo, eh, yo creo, y la cosa más simple es que es mala función y un trabajo horrible de los tres fiscales que sí tienen responsabilidad porque en un momento se decía que estaba para cubrir a uno, para cubrir al otro, para que no se sepa que fue el marido.
y termina siendo Un jardinero. jardinero. O sea, entonces esa mala función en realidad no existía que estaba por cubrir a alguien, sino que era una mala función porque son burros para redondear y no pudieron llevar adelante un caso de esa. Sí, después dan o dejan abierta la posibilidad que el imaginario popular termine inventando un montón de cuestiones, porque está claro que después cuando lees un poco la investigación, el marido no tenía que ver en el caso, más allá de que tenían una vida privada muy particular, pero es parte de la vida privada de ellos, cada uno vive como se le canta las pelotas, vamos a hablar claro. Después lo del hijo fue una cosa de loco, el hijo no tenía absolutamente nada que ver, ni cerca era la madre, llegar a acusar al hijo de matar a la madre cuando no tenía nada que ver, terrible. Después hubo otra persona que fue el perejil, que lo detuvieron y lo largaron, y mirá lo que es las cosas de la vida, este mismo chico que fue el perejil del caso Nora Dalmazo, hace muy poquito en un partido de fútbol terminó matando a otra persona, y ahora está preso por ese hecho. Todas cosas increíbles y derivación en este caso, en el cual recién el cuarto fiscal hace muy poquito descubrió a través de un perfil genético que había en la causa y que increíblemente nadie le dio pelota, que era el jardinero el autor del homicidio. Sí, y que fue este fiscal y que lo pidió y lo mandaron a Estados Unidos y vino el resultado, cuando vino el resultado se dieron cuenta de que. Sí, y el perfil de ese jardinero estaba en la causa porque lo habían en un momento indagado y había una investigación sobre él, pero la descartaron como posible autor del hecho. Cosas que pasan y que muy poco tiempo después sucedió aquí lo de Natalia Garcesi. Hasta se hizo la serie. Sí, sí, ¿La serie? no, la serie no la vi. Pero sí, la vi. Después ocurrió lo de Natalia Garcesi. A poquito tiempo. Recuerdo que una orden política que se bajó a la justicia de San Francisco en aquel momento, porque también venía complicada la investigación, a pesar de que hoy quienes la cuentan parece que fue La tan minimizan, simple, sí. la minimizan, y en aquel momento no era tan simple la cuestión. E inclusive quienes dicen que fueron simples eran los que complicaban. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. La orden política que se bajó a San Francisco fue, no queremos otro caso de Dalmazo en San Francisco. Sí, de hecho había mucha presión sobre el fiscal Alberione, tal así que habían mandado a 2 o 3 personas de Córdoba como para que lo ayuden y porque mediáticamente hubo en Río Cuarto, como en San Francisco, mediáticamente había un montón de versiones que terminaban ensuciando la causa y impidían una investigación real de los hechos porque eran todas versiones sobre versiones sobre versiones, entonces nunca se podía llegar a la verdad. No quería que se repite como con el caso de Dalmazo, que había pasado hace poquito. Sí, el otro día estaba en mi casa ahí buscando YouTube y había un canal de Córdoba que reconstruía el crimen de Natalia Garcesi. Y me sorprendieron declaraciones de algunas personas que la tenían tan clara y en aquel momento habían declarado todo lo contrario. Tendría que ponerme a buscar los archivos y exponerlos, porque es increíble. No, ya sabía todo. A las horas que había pasado el crimen, sabía todo cuando, a ver, no es por nada en particular. Teníamos fuentes muy cercanas y la cuestión no estaba tan simple. No. No estaba tan simple como la ven ahora. Pero bueno, son los sábados todo y que después los premios. En esta ciudad es increíble algunas cuestiones que tenés que escuchar y ver. Y hasta decían que... Ya vamos a contar la historia. Sí, vos sobre todo, vos sobre todo que ahí tuviste mucha participación. Hasta personas que han dicho en algún momento esto fue el accionar de un loquito públicamente en un canal de televisión. Ahora dicen que a horas de cometido el crimen, allá había hablado con el fiscal y había dicho que Bertotti podía ser el autor del crimen. Está la nota en Radio Canal donde dice totalmente otra cosa este hombre. Pero bueno. Ya está retirado. Exactamente. Nosotros nos vamos. Después tengo que ir que me firme el legítimo usuario. Bueno, después tiene que firmar, porque es lo único que lo hace en la ciudad. Uno de los Bueno, pocos pero aparte no solo él, muchos profesionales, muchos cosas pensaban todo lo distinto, hasta los mismos familiares. Sí. Tampoco es para. Bueno, pero vos trabajás de eso, un familiar puede estar confundido Sí. por el shock de lo que sucedió, pero vos trabajás de eso y viste infinidad de casos. Nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar en la jornada de mañana. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en estos minutos. Un abrazo para todos.